La apertura de la conciencia en un proceso que involucra al ser en su conjunto. El desafío del artista en ese tránsito de escapar de aquello que se muestra como consolidado y aventurar la espera en esa sustancia de lo nuevo que se sumerge en la incertidumbre. El proceso creativo absorbe estas extrañas maneras de restablecer permanentemente una estructura que es conocida desde sus bordes y desde sus vórtices, y preparar el campo necesario para la apertura de esa conciencia que se manifiesta en el acto creativo. Un acto involuntario, un acto empujado por fuerzas que retrotraen a una voluntad que está expresada en el ejercicio de la profesión. El modo de convertirse uno en aquello que uno es, dejando de lado todo lo que sobra, todo lo que se adhiere, casi atraído por fuerzas que no son las propias. Entonces el acto de crear, de inventar, de movilizar estas energías, de provocar un estremecimiento en el ser, hace que se pierda adherencia todo aquello que sobra, que está en realidad atado a normas y leyes que son de la antigüedad. En realidad el artista se moviliza. Yo puedo movilizarme en la intemperie de lo desconocido, en arenas movedizas, en estos movimientos fluctuantes, en este permanente vacío que se genera en el propio acto de desarrollarse como un individuo que atrae desde algún concepto psicológico todo ese potencial que se manifiesta únicamente en la voluntad ejecutada del acto en la creación. No es una voluntad teórica, no es un precepto que se puede adquirir e incorporarlo a la estructura de uno mismo, sino que es algo que se produce en la producción misma. Ese vaivén entre aquello que parecía lo estable y esto otro que parece lo inestable. En realidad, el ejercicio y la permanencia en la misma actividad, uno va desarrollando un músculo, una manifestación de las oportunidades internas que se ven en el reflejo de lo producido. Lo producido aparece como un estigma de aquello que pretende acumular todavía fuerzas para no desarrollarse. En cambio, el trazo, el movimiento de un pincel, el azar de un color,
la mirada puesta en un objeto que podría redundar en un objeto más grande, de mayor complejidad, y ir atando circunstancias, movilizando fuerzas que se atraen entre sí y que se repelen y que se vuelven a atraer, y se va conformando la urdimbre de la obra que desea ser desarrollada y ejecutada. La propia obra es una fuerza individual, es una manifestación del universo en el libre albedrío de algo espontáneo que desea ser elaborado. Si yo como artista no lo hago, pero pues esa fuerza se evapora, se desintegra, se va, se traslada sin rastro. En realidad es como el artista es como quien va dejando un rastro indefinido de aquello que se muestra, pero no del todo. Es siempre una cuota de misterio y un desafío a la transparencia que se vuelve real en la visión o en el oído o con cualquier sentido que se aprecie ese manifiesto. Esa obra es una manifestación, es una propaganda de aquello que uno mismo es y desea ser. Es una proyección del propio espíritu que administra a la vez su desarrollo, involucrando a otras circunstancias, a otros sucesos que se incorporan y se desincorporan en la levedad y en la fragilidad propia de la vida. El mismo gesto creador adquiere sus potencialidades en el avance y en el retroceso, en la transformación de lo inmediato, en las oportunidades que también se pierden, que transmutan y que parecían ser circunstancias posibles de agarrar y de sostener, y se desintegra ese deseo o esa prepotencia del ser en la adquisición voluntaria de aquello que se muestra como posibilidad. Entonces el proceso creativo va generando una permanencia en lo inestable, en la intemperie, en esas soluciones que parecen mágicas y que en realidad son la misma potencia creadora, generadora de un estímulo que proporciona un elemento vital y que acelera los ritmos del propio artista para involucrarlo en la próxima oportunidad, en el próximo eventual encuentro con aquello que inmutable espera y se fortalece en esas apariencias de lo real que esconden un mecanismo de evolución. El hecho creativo como espejismo de un estímulo que crece hacia, que se desarrolla en la voluntad propia del artista, dando un ámbito, dándose a sí mismo una estructura foránea que permite el proceso del crecimiento. Un crecimiento que se consolida en el acto mismo de crecer. Un dejarse avanzar hacia,
las oportunidades que se vuelven como manipulaciones de aquellos deseos que se transmutan en algo visible y palpable para volver a desaparecer y generar nuevamente ese vacío de lo inestable.